Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Hoy es 19 de agosto del 2022 y nos da muchísimo gusto estar con la doctora Elsa Noreña Barroso. Elsa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por participar y hoy nos va a presentar la doctora el trabajo de evaluación del estado de salud de CISAL Yucatán, que es un esfuerzo para elaborar las tarjetas de reporte del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera junto con algunos otros colaboradores. Antes de comenzar, voy a presentar a la doctora. Ella está encargada del Laboratorio de Ciencias Ambientales Costeras de la Unidad Química en CISAL de la Facultad de Química de la UNAM. Su investigación se centra en la determinación de contaminantes orgánicos en los sistemas costeros y de sus efectos en los organismos acuáticos, específicamente como química ambiental y ecotoxicología. Ella ha participado en diversos proyectos relacionados con la determinación de diversos contaminantes orgánicos en agua, en sedimentos y en organismos. Algunos de sus proyectos en los que ha participado son con hidrocarburos en ostiones en la laguna de términos, la determinación de la cafeína como trazador químico de aguas residuales en la zona costera de Yucatán y la presencia de plaguicidas organoclorados y organofosforados en el eslabón trófico aves, peces, sedimento en aves costeras de Yucatán. Eh, Actualmente es coordinadora del Observatorio Costero de CISAL, del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, y para nosotros es un placer que nos esté presentando hoy el proyecto Evaluación del Estado de Salud de CISAL en Yucatán. Les repito la dinámica de estos webinarios del laboratorio. La doctora va a hacer una exposición y ustedes pueden hacer sus comentarios en el chat. Nosotros vamos a darle seguimientos a esos comentarios, dudas o sugerencias y se las haremos llegar a la doctora Elsa al terminar su presentación. El día de hoy tenemos la oportunidad no solamente de transmitir por el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, sino también por la página de la UNDICISAL en Yucatán y también por la página de la UNAM Campus Yucatán. Muchísimas gracias y doctora, cuando guste podemos empezar con la presentación. Bienvenidos. Muchas gracias, Janet. Y pues muchas gracias a todos los que están conectados y espero que esta información sea interesante. Entonces yo les voy a platicar un poco de los resultados de actividades de la ANRESC que tienen que ver con la evaluación del estado de salud de los socioecosistemas en los que el Laboratorio Nacional trabaja, ¿no? Y en este caso voy a hablar del observatorio que coordino, que es CISAL, y que además fue la primera tarjeta de reporte que logramos tener completa. Entonces, voy a iniciar la presentación para darles un poco de contexto de cosas que se hacen en el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, en el ANRESC, y de qué son las tarjetas de reporte. Entonces, el ANRESC tiene 7 observatorios costeros para la resiliencia. Unos están en el Golfo de México y 2 están en el Pacífico. Entonces, en Yucatán tenemos 3 observatorios costeros: CISAL, Celestún y el Arrecife de Alacranes. En este caso, pues vamos a centrarnos en CISAL, por eso le puse de otro color. Y también tenemos uno en Laguna de Términos, en Dos Bocas, en Tabasco, y en el Pacífico tenemos 2 en Oaxaca, Copalita, y en Sonora, Ajiabamba. Entonces, con esos 7 observatorios costeros, el ANRESC hace trabajo multidisciplinario, a veces transdisciplinario, para estudiar la resiliencia en esos observatorios, en esos socioecosistemas, y evaluar el estado de salud de los mismos. Y una forma de aportar información que esté disponible y que además esté clara para el público en general es la elaboración de tarjetas de reporte. Las tarjetas de reporte son digamos, un medio de comunicación científica, de acercar conceptos científicos a las personas de una manera más simple, que fueron, digamos, de los pioneros, fueron los científicos del Integration and Application Network del Centro para las Ciencias Ambientales de la Universidad de Maryland. Entonces, ellos
desde hace años, como en 2016 más o menos, hicimos un taller con ellos y generamos la tarjeta de reporte de la costa de Yucatán, y con base en lo que hemos ido aprendiendo, hemos mejorado algunas cosas y hemos tratado de ampliar ese esfuerzo para los otros observatorios costeros, ¿no? Entonces, antes de entrar de lleno a lo que es la tarjeta de reporte de CISAL, sí quiero tomarme unos minutos para explicarles qué es una tarjeta de reporte, porque a veces como que puede parecer así como fuera de contexto y a lo mejor no nos va a quedar claro a qué nos referimos, ¿no? Una tarjeta de reporte es exactamente así como cuando íbamos a la escuela y nos daban nuestra calificación, ¿no? Y ahí veíamos las diferentes materias y qué desempeño habíamos tenido, y eso nos daba oportunidad para ver en qué deberíamos seguir esforzándonos porque nos iba muy bien, o en qué nos hacía falta como echarle ganas para subir esa calificación. Es algo similar, ¿no? O sea, aquí la idea es generar una boleta de calificaciones, una tarjeta de reporte porque viene del inglés, ¿no? Una report card de la salud del socioecosistema, ¿no? O del sitio en el que estemos trabajando. Mucho de esto se hizo en sitios costeros, pero digo, se puede aplicar a otros ambientes. Entonces, la tarjeta de reporte va a ser un instrumento informativo breve, no tan breve como nuestra boleta de calificación de la escuela, un poquito más complejo, pero simple, ¿no? Breve, para evaluar y comunicar de forma concisa el estado de salud actual de un ecosistema. En el caso del ANRESC tenemos el enfoque de socioecosistemas, ¿no? Y es así como pasaste o no pasaste, tienes que subir o no. Y algunos de los componentes o de las características de las tarjetas de reporte se van a seleccionar indicadores de diferentes tipos, ambientales, sociales, económicos, y se va a evaluar cómo van cambiando en el tiempo. Esa es una ventaja de tener las tarjetas de reporte. Vamos a tener una calificación, así como en una boleta de la escuela, ¿no? Pasaste, reprobaste, estás medio, ¿no? Entonces eso es algo claro para todo el mundo, ¿no? No solo para los que estamos en el sector académico, sino para el público en general, para el gobierno, etc. Y otra cosa que es muy importante y que hace robustas a las tarjetas de reporte, que les da algo, un plus, es que la información generada es producto de la interacción de diferentes actores, de diferentes sectores, ¿no? Porque muchas veces nosotros que estamos en la academia tenemos nuestro punto de vista y nuestra visión, pero es limitada. Entonces, a la hora de hacer una tarjeta de reporte, el ejercicio implica el involucrar a actores de los diferentes sectores. Ahorita yo les voy a contar en el caso concreto de la tarjeta de reporte de CISAL más o menos qué sectores participaron. Entonces, se invita a diferentes stakeholders, ¿no? Como se dice en inglés, que están relacionados con el socioecosistema, que les interesa, que tienen cierto poder para modificar cosas del socioecosistema, y entonces se hace un consenso. En la tarjeta de reporte, o sea, el producto final va a ser el resultado de las opiniones de todos y de interactuar y de llegar a un consenso. Entonces eso le da, las hace más robustas y las hace transparentes y objetivas, ¿no? Entonces, este es un poco el preámbulo de qué es la tarjeta de reporte. Y hay diferentes pasos que los de la Universidad de Maryland establecieron, y más o menos los seguimos porque son obvios, para generar una tarjeta de reporte, y es algo que se tiene que seguir en los talleres que se realizan con los actores invitados. Y en el caso de la tarjeta de CISAL, pues fue así, ¿no? Entonces, lo primero es, ese grupo de actores reunidos identifica el panorama del socioecosistema o del sistema que se va a analizar, ¿no? Sus valores y sus amenazas. Después, el paso 2 es seleccionar indicadores clave. No vamos a poder medir todo, entonces es importante llegar a un acuerdo de cuáles son los indicadores más importantes que nos van a indicar la salud de ese ecosistema. El punto número 3, que es muy difícil, es definir umbrales y límites, ¿no? Que debería de tener un ecosistema sano, ¿no? Para tener un punto de partida, porque necesitamos tener ciertos valores, ¿no? Entonces, también en el taller con los actores ahí es muy importante tener expertos que tengan información del sitio, se definen límites umbrales. Y después
se hace un cálculo, o sea, ahora sí que es calificar el examen del socioecosistema y se llegan a valores. Obviamente es una calificación muy general, ahorita les voy a explicar, pero el chiste es tener así como que una calificación concreta para que sea fácil comparar, detectar los puntos problemáticos, detectar los puntos exitosos, etc. Y la parte final, que es clave, es comunicar los resultados, ¿no? ¿Cuál es la historia de ese socioecosistema? Y eso es muy importante porque, como les decía hace rato, el formato de una tarjeta de reporte es muy simple. O sea, es visualmente atractivo, tiene dibujitos, tiene un lenguaje claro, etcétera, ¿no? Y entonces, eso nos va a generar un documento que es accesible para diferentes sectores de la población, con calificadores con calificaciones para cada indicador y una calificación en general, y eso nos va a permitir repetir el ejercicio periódicamente y ver si hay cambios, ¿no? Vamos a estar muy contentos si lo que está bien se mantiene bien, más o menos si las cosas que están regular se mantienen o mejoran, y pues vemos qué es lo que empeora en calificación, ¿no? Y obviamente también nos detectamos ventanas de oportunidad para mejorar la salud del socioecosistema. Entonces, ya ahora sí entrando de lleno en el tema del webinario de hoy, yo les voy a platicar un poco del contenido de la tarjeta de reporte de CISAL que se hizo en 2021 como parte de las actividades del LANRESC. Y para llegar a este documento final que está disponible en la página de LANRESC, se hicieron 2 talleres híbridos, ¿no? Una parte fue virtual y también se platicó con personas, sobre todo locales, ¿no? De CISAL, en persona. Entonces se hicieron 2 talleres, del 20 al 22 de enero y del 28 al 30 de julio del año pasado, del 2021. Y entonces ahorita yo les voy a platicar un poco el contenido de la tarjeta, algunos de los puntos claves, y ustedes ya después van a poder también entrar a la página y revisarlo, ¿no? Entonces, de entrada, yo les preparé así como que contarles un poco cómo estuvieron los actores. En el primer taller que se hizo en enero, participaron 30 actores. Yo aquí incluí todos los oyentes, los suplentes, etc. Y más o menos para que tengan una idea, 63% eran del sector académico, 20% del sector gubernamental, un participante del sector privado, y 13% de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? 4 participantes. Entonces tuvimos 30 actores en el primer taller, que es donde se identificaron las amenazas y los valores, se delimitó el socioecosistema, y se seleccionaron indicadores, más o menos. En el segundo taller, que fue en julio del año pasado, ya no tuvimos al sector privado participando, tuvimos 50% de participantes del sector académico, se incrementó la participación gubernamental, ¿no? Y también la participación de las organizaciones de la sociedad civil, y tuvimos un poco más de número de actores participantes, fueron 38 en total. Entonces, esto es más o menos para que tengan una idea de estas personas que dieron su tiempo, sus conocimientos, su información, fueron claves para lo que les voy a presentar en las siguientes diapositivas y lo que pueden ver si descargan la tarjeta de reporte. Entonces, en los 2 talleres más o menos, lo que se hizo fue delimitar ya, como les dije, en consenso con todos los actores, trabajando en equipos, etcétera, pero todos en consenso. Lo que se hizo fue delimitar y describir al socioecosistema CISAL, determinar más o menos sus valores y sus amenazas. Con base en esa información, seleccionar los indicadores clave que podrían darnos información de la salud del socioecosistema, siempre teniendo en mente eso, ¿no? No solo centrarnos en la naturaleza y en la flora, la fauna, el agua, sino también incluir los aspectos que tienen que ver con la economía, la sociedad, ¿no? Y después se determinaron los umbrales o los límites y se asignaron calificaciones, ¿no? Que es un poco lo que ustedes pueden ver en el documento. Y yo ahorita les voy a dar así como un tour un poco
superficial, pero para que tengan una idea del contenido. Entonces, ya entrando de lleno en lo que está en la tarjeta de reporte, lo que se generó a partir de todas esas actividades que les enumeré, pues se delimitó el socioecosistema CISAL y se detectaron sus valores y sus amenazas. Esta foto me gusta mucho porque aquí ustedes pueden ver claramente aspectos claves del socioecosistema, ¿no? Tenemos una parte marina, las playas, el turismo, tenemos un pueblo con habitantes que viven desde hace mucho tiempo ahí y que está creciendo continuamente, cada vez hay más desarrollos inmobiliarios, segundas residencias, etcétera, y tenemos el ambiente de la ciénaga, ¿no? Y hay ojos de agua, y todo eso implica una riqueza de aves, de organismos en general, pero también implica ciertos problemas que ahorita les voy a platicar. Entonces, se acordó delimitar el socioecosistema CISAL un poco basándose en las colindancias que tiene con dos áreas naturales protegidas, que son la Reserva Estatal del Palmar y la Reserva de Ciénagas y Manglares de la costa norte de Yucatán al sur. Entonces, si ustedes ven aquí esta línea azul, es la delimitación del socioecosistema CISAL, que es importante pues, de entrada a ver cuál es el espacio físico para saber qué indicadores se tienen que incluir. Hay una zona de influencia marina muy grande porque pues, se consideró hasta dónde llegan los pescadores, y hay una parte que no aparece aquí en esta figura, pero sí en la tarjeta, que es una zona de el arrecife de Madagascar, que está medio lejitos. Y pues si ven, el socioecosistema CISAL colinda con otro observatorio costero del LANRES, que es el SCUN. Entonces, todo eso es muy interesante, ¿no? Entonces, el CISAL es un puerto muy antiguo, se fundó en 1500, en los años 1500, imagínense. Es súper antiguo y está como a 63 kilómetros de Mérida, que es la capital de Yucatán, sobre una isla de barrera. Entonces, hay cierto límite, o sea, cierta, el espacio puede ser limitado en ciertos sentidos, ¿no? Digamos, como valores, pues con todo eso, como vieron en la foto, pues hay una riqueza natural, ¿no? Entonces, son muy importantes las dunas costeras, el manglar, hay petenes, ojos de agua, ciénaga, selva baja espinosa, selva baja inundable, pastizales, o sea, hay de todo. En términos de fauna, pues es zona de arribación de tortugas carey, es zona de anidación de aves, por ejemplo, los flamencos, que son pues una especie carismática, ¿no? Y pues tiene playas que son perfectas para actividades turísticas y actividades ecoturísticas en la zona de la ciénaga, ¿no? Como actividades económicas principales, pues la pesca artesanal es la actividad principal. Más de 400 personas participan en la pesca ribereña, tanto para comercializar como para consumo propio. También en ciertas épocas del año hay caza de patos regulada, entonces hay guías cinegéticos que trabajan en esas épocas. Y pues el turismo está creciendo muchísimo, cada vez hay más visitantes. CISAL se está volviendo un sitio predilecto para muchas personas para pasar días de vacaciones, entonces ha crecido muchísimo, tanto las opciones para hospedarse, restaurantes. También hay muchas actividades ecoturísticas por sus características, y pues también está creciendo digamos, las personas que se van a vivir ahí, ¿no? Y pues todo esto crea ciertas amenazas que no podemos dejar de lado, y que precisamente la tarjeta de reporte y el tratar de hacer ese ejercicio periódicamente nos va a servir para no descuidar aspectos claves que pueden deteriorarse por todas esas actividades y ese crecimiento. Entonces, entre ellos está la contaminación del acuífero y
del mar, de la ciénaga, pérdida de hábitat por construcción de viviendas y de infraestructura costera, que cada vez crece más, ¿no? Pues hay presión sobre las comunidades de duna y de manglar por el turismo, ¿no? Hay sobreexplotación de recursos pesqueros, como pasa en otras partes de Yucatán, ¿no? Y presión sobre los arrecifes que están cerca de Cizal. Todo esas modificaciones de hábitat, pues causa que algunos eventos climáticos extremos tengan consecuencias más graves, ¿no? Entonces, pues se dan nortes, sequías, huracanes, etcétera. Y puede haber conflictos ya por disponibilidad de espacio, por uso de suelo, por ciertas actividades económicas que se dan, ¿no? O sea, Cizal en los últimos años realmente ha cambiado mucho y por eso es muy importante estudiarlo y no descuidar los aspectos clave de la salud de este socioecosistema. Entonces, ya entrando de lleno en la tarjeta de reporte, de acuerdo a lo que se generó en los dos talleres, se decidió que, bueno, esta es la calificación final que tuvo el socioecosistema, entonces ahorita vamos a hablar más a detalle, pero de entrada, pues la calificación fue B, o sea, regular. Y si ven, aquí están los 6 como grupos de indicadores principales que se consideraron que se requerían profundizar para evaluar la salud del ecosistema. Entonces, se tienen varios que son aspectos socioeconómicos y varios que inciden en los aspectos naturales, ¿no? Entonces, en la parte socioeconómica está un indicador o un grupo de indicadores más bien que es la economía, también otro que es muy importante que es manejo y gobernanza, y la comunidad y cultura. Y en la parte natural tenemos los recursos hidrológicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el agua, la biodiversidad, que obviamente es muy importante, y los ecosistemas y paisajes, porque acuérdense que no solo se trata de conservar a los bichos, sino que un socioecosistema sano nos da servicios ecosistémicos que son importantísimos y que necesitamos cuidar para que estos aspectos se mantengan, ¿no? Y para que entiendan un poco cómo se dieron estas calificaciones, ¿no? Hay ciertas así como reglas para calificar de puntuación, ¿no? Entonces, se utilizó un código de semáforo de colores. Verde es bueno, calificación buena, A. Amarillo es regular, calificación B. Y rojo es malo, calificación C. Y entonces lo que se contempló es buena es si, digamos, 2/3 de los indicadores están por arriba de los umbrales que se consideran como parámetros de buena salud, ¿no? En regular es entre 33 a 66%. O sea, si los indicadores están ahí medio, en términos de los umbrales y de los límites que se establecieron, entonces se les da calificación regular, o sea, B. Y si de plano los indicadores están por debajo de un tercio del 33%, para cumplir los niveles máximos o los umbrales establecidos, entonces a ese indicador se le da calificación mala. Entonces, si ven, de los grupos, esto es como un resumen, ahorita les voy a hablar de los indicadores que se contemplan en cada uno de estos grandes grupos, pero así como adelanto, si ven en Cizal, no tenemos ni un solo gran grupo verde, ¿no? O sea, todos tienen calificación regular, afortunadamente la mayoría, y en economía inclusive tenemos una calificación mala. Es por eso que la calificación general del socioecosistema, que es lo que aparece en la portada de la tarjeta de reporte, es B, es regular. Entonces eso quiere decir que tenemos que hacer un esfuerzo para que la próxima vez que hagamos el ejercicio mejoremos algunos de estos puntos, ¿no? Entonces, en la tarjeta de reporte están descritos algunos indicadores clave, no todos porque pues la verdad es que hay un espacio reducido, pero de todas formas si alguien tiene alguna duda nos puede contactar y podemos explicar con mayor amplitud alguno de los indicadores, ¿no? Entonces, en comunidad y cultura, los dos que se
los dos indicadores que se consideraron como claves es la salud, ¿no? Se consideran índices ya establecidos, ¿no? Por ejemplo, el índice de desarrollo humano, y el indicador de educación, que también mide el acceso al conocimiento en los municipios, checando la escolaridad de personas entre 6 y 24 años, los años promedio de escolaridad de las personas de mayor de 24 años en el socioecosistema, y pues hay indicadores que ya están establecidos. En economía se consideraron como clave dos, que creo que economía solo tiene dos indicadores, son todos. Pobreza, que se mide en función de al menos una carencia social. O sea que, por ejemplo, la comunidad que vive en el socioecosistema tenga carencias en servicios de salud o de seguridad social o de calidad y espacios de vivienda y otras cosas que se consideran, ¿no? O cuando el ingreso está por debajo de la línea mínima del bienestar a nivel municipal, ¿no? Entonces, ese fue un indicador muy importante. La marginación, aquí les estoy poniendo el color que aparece aquí, es la calificación que se obtuvo en esos indicadores clave. O sea que en salud, en CISAL, el indicador tuvo una buena calificación, en educación regular, en pobreza la calificación también fue regular, en marginación la calificación fue francamente mala, ¿no? Y este indicador refleja cuando la sociedad carece de oportunidades para desarrollarse adecuadamente, y considera aspectos como la educación, la salud, las condiciones de vivienda y el ingreso a nivel municipal. Si ven, todos estos están de alguna manera relacionados, ¿no? Son indicadores que mucho tienen que ver uno con el otro. Y entonces algo aquí que hay que destacar es que en marginación, si sale con una calificación mala. En manejo y gobernanza, los dos indicadores clave que se destinaron que se ubicaron, tuvieron calificación regular, y uno es el ingreso mínimo por día de pesca, ¿no? Que evalúa pues cuánto tendría que tener de ingreso un pescador para cubrir sus necesidades básicas. Y también aquí se consideró como parte de la gobernanza y del manejo, cuáles eran las acciones de inspección y vigilancia en cuanto a la presencia de tortugas marinas, ¿no? Para protegerlas. Entonces ahí se consideró que sí había ciertas acciones, pero no eran como para darle una calificación buena. Ya entrando, aquí ya cubrimos los tres aspectos socioeconómicos, ya entrando en la parte de más natural, ¿no? De la naturaleza. En ecosistemas y paisajes, también los dos indicadores clave seleccionados tuvieron una calificación regular. Entonces se consideró la tasa de cambio de ancho de la playa. Ustedes saben que el ancho de la playa tiene mucho que ver con qué tanto se conservan las dunas, si se presentan infraestructura que no debería de ponerse en la playa, etcétera, etcétera. Entonces, una playa más ancha implica una mejor condición de ese socioecosistema, ¿no? Una mejor salud. Y una playa estrecha y poco elevada presenta una pobre condición de la salud del ecosistema. Entonces, en este caso, la playa de Sisal está regular. También se consideró el cambio en la cobertura del manglar y vegetación asociada, ¿no? Entonces, si hay un cambio negativo mayor al 50%, pues obviamente eso implica que se está perdiendo cobertura vegetal, que es clave, y por lo tanto es una salud pobre, ¿no? En este caso se consideró que el cambio de cobertura es regular. Esto pues no nos sorprende, puesto que cada vez hay más construcciones y obviamente pues tienen que cambiar vegetación por casas o por hoteles y etcétera, ¿no? Entonces, no es algo drástico porque no tiene una calificación mala, pero sí es regular. En el aspecto de biodiversidad estamos súper bien. Bueno, los dos indicadores que se seleccionaron como clave, no todos están en verde, pero los dos clave están en verde, o sea que eso es bueno. Esto también es importante resaltar, o sea, una tarjeta de reporte no solo nos dice lo malo, sino nos dice lo que está bien,
para tenerlo en cuenta y mantener esas buenas calificaciones, ¿no? Las acciones que se hacen para que eso esté en verde, pues que se sigan realizando, ¿no? Entonces, en verde se tiene éxito y eclosión de huevos de tortuga carey, ¿no? A pesar de que, si se acuerdan, en manejo y gobernanza decían, no hay muchas acciones para vigilar, pero bueno, a pesar de que no se está vigilando mucho, o se vigila regular, hay un éxito de eclosión de 80%, ¿no? De los huevos, entonces eso refleja una buena condición de salud. Y también hemos realizado estudios de la riqueza de especies de macrofauna en las playas arenosas en Sisal, ¿no? En la zona intermareal, y Sisal tiene una buena riqueza de especies, lo cual indica que las condiciones son buenas y un estado de salud bueno del socioecosistema, ¿no? Y en los recursos hidrológicos, los dos indicadores que se consideraron claves fueron el estado trófico del agua, que nosotros lo calculamos a través del índice TRIX, que es un índice que considera varias variables. El contenido de clorofila, la presencia de clorofila y de oxígeno en el agua, ¿no? Y también la presencia de nitrógeno y de fósforo inorgánico. Entonces, eso nos permite evaluar cuál es el estado trófico y la calidad del agua en el sitio, ¿no? Se tienen que hacer ajustes dependiendo del contexto de dónde se tomaron las muestras, pero en CISAL los valores del TRIX nos indican una calidad del agua regular, ¿no? Entonces habría que mejorar. Y también usamos trazadores de presencia de aguas residuales antropogénicas. Eso es muy importante porque a la hora que aumenta la población, la capacidad, el funcionamiento de las fosas sépticas en el socioecosistema puede ser no adecuado, y entonces puede haber problemas de llegada de aguas residuales a la ciénaga o al mar, y con todo lo que conlleva, ¿no? Patógenos, contaminantes emergentes. Entonces nosotros utilizamos la cafeína, la presencia de cafeína en el agua como indicador de presencia de aguas residuales. ¿Por qué? Porque los humanos somos los únicos que tomamos café y bebidas energéticas y fármacos que tienen cafeína. Entonces, en Sisal no hay producción de café. Entonces, si encontramos cafeína en el agua, eso quiere decir que en esa agua llegó orina de humanos, así tan fácil, ¿no? Y también medimos esteroles fecales en los sedimentos con la misma lógica, ¿no? Entonces, esto, hasta ahorita, los estudios que hemos realizado nos indican que todavía estamos en verde. O sea, sí hay cierta presencia de aguas residuales antropogénicas, pero aún se mantienen en niveles aceptables. Y aquí tienen todo el mapita. Si ven, no todos los indicadores que mencioné están en la descripción de indicadores claves en la tarjeta, pero aquí sí ven todos los que se consideraron. Para manejo y gobernanza son 4, para recursos hidrológicos son 4 también. Uno está en rojo, que es el índice hidroquímico, que nos menciona un poco, o sea, este índice nos sirve para medir la disponibilidad de agua y la calidad del agua subterránea en el sitio. Entonces ahí tenemos un foco rojo. En biodiversidad, pues se acuerdan que los claves estaban en verde, pero en riqueza de especies nativas de la duna costera estamos en regular, porque pues sí se han acabado ciertas especies por las construcciones. Y también en el número de anátidos de patos, que cuentan, que detectan en conteos en invierno, que es cuando es la temporada de caza. Entonces ahí también como que hay una baja. En comunidad y cultura, un indicador que no se describe, pero que también está en rojo, es la presencia indígena, que es un indicador, se siguen ciertos lineamientos bien establecidos para saber si, por ejemplo, miembros de las familias hablan alguna lengua indígena, y entonces se hace un conteo, y eso pues en CISAL es bajo, ¿no? Por eso está en rojo. Y pues la educación ya la habíamos mencionado, también está como regular. Y en ecosistemas y paisajes, los dos que mencionamos como clave están en regular, pero también en verde, o sea, tienen buena calificación la antropización, o sea, CISAL
está en proceso, pero todavía no llega a cambiar el paisaje como para volverse completamente antrópico. El capital natural sigue siendo bueno y la integridad ecológica también. Entonces, este es un poco el panorama y este es así como que el centro de la información que tiene la tarjeta de reporte, que nos da como calificación final una B, o sea, regular. Aquí yo les puse, es un poco lo mismo, pero es importantísimo tener claro cuáles son los indicadores que están regulares y que están rojos para ver, por ejemplo, nosotros que hacemos proyectos de investigación, las autoridades que implementan programas y acciones para mejorar estos puntos en los que ya se detectó que hay un problema, ¿no? Y como les decía, también para mantener lo que se está haciendo bien para tener en verde estos indicadores, ¿no? Entonces, esta tablita tiene un resumen de los indicadores que tienen que ver con el agua, la flora, la fauna de los paisajes, ¿no? Aquí el único punto rojo es el índice hidrogeoquímico, que no es, digamos, es importante porque tiene que ver con el agua, con la disponibilidad y la calidad del agua. Y como les dije, pues tenemos buenas noticias porque en términos de tortugas estamos bien, del paisaje, la integridad ecológica también, y de algunos elementos de calidad del agua también. Y tenemos algunos aspectos en los que estamos ahí como que regular y que es importante mantener los esfuerzos de la vigilancia para estudiar estos indicadores y para tratar de mejorarlos, ¿no? Y que en la siguiente tarjeta de reporte tengan mejores calificaciones. Y en la parte de socioeconómica, pues sí tenemos dos indicadores en rojo, marginación y presencia indígena. Tenemos varios en amarillo que también tienen que mejorar y solo 3 indicadores están en verde. Afortunadamente 2 de ellos es salud y seguridad pública, que son puntos claves para el bienestar, ¿no? Para una buena calidad de vida. Entonces, digamos, para más o menos ir resumiendo, ¿cuáles son las aportaciones de una tarjeta de reporte como la que estamos presentando y la que, en este caso para CISAL y que se están haciendo para los otros observatorios costeros? Nos permite resumir y visualizar fácilmente los indicadores clave para evaluar el estado de salud del socioecosistema, ¿no? Entonces, como les decía, esto nos va a servir para que todos los que tienen que ver en que algunos indicadores hayan salido con calificación buena, mantengan ese esfuerzo, esas acciones y se conserve esa buena calificación. Y como si estuviéramos en la escuela, pues en las materias en las que nos fue mal, pues mejorar, estudiar y hacer un esfuerzo para subir esa calificación, ¿no? Entonces, las que están amarillo, que suban a verde, las rojas, aunque sea tratar de que suban a amarillo y que pues esta B fea mejore, ¿no? También nos sirve mucho porque, sobre todo para los que están bueno, para todos los sectores, el académico, el gobierno, la sociedad civil, nos sirve para detectar vacíos de información. O sea, el hacer estos ejercicios nos puede servir para detectar qué puntos no estamos midiendo, desconocemos, no tenemos suficiente información, y entonces a lo mejor eso nos puede servir para destinar proyectos para llenar esos huecos y tener un panorama mucho más completo de qué es lo que se necesita para evaluar el estado de salud y sobre todo, pues el fin último de evaluarlo es conservarlo, ¿no? O sea, conservar un socioecosistema sano. Y pues este ejercicio se puede repetir, digamos, la idea de las tarjetas de reporte es que no se queden nada más ahí, sino que ese ejercicio se repita, no sé, después de 2, 3 años, y dar seguimiento a esos indicadores. Y entonces a lo mejor en el siguiente ejercicio nos damos cuenta que este indicador igual no era tan clave y lo podemos eliminar y sustituir por otro, ¿no? A lo mejor nos damos cuenta de que, hijo, se nos fue el avión y no metimos un punto que es súper importante y entonces ya lo podemos incluir. Entonces se va mejorando y cada vez vamos a tener una tarjeta de reporte más significativa, más completa, ¿no? Y algo que es clave, que es un poco,
digamos, uno de los principales objetivos de hacer las tarjetas de reporte es comunicar, o sea, que estos resultados estén disponibles, no están en un artículo, ahí en una revista en inglés que nadie puede leer, ¿no? Y que nadie, bueno, no, los académicos sí, pero los demás no. Entonces está en un formato simple, atractivo, claro, y que puede ser consultado y entendido por todos los diferentes sectores, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante de hacer las tarjetas de reporte. Y si ustedes revisan la tarjeta, yo aquí no me voy a detener muchísimo, pero como les decía, algo que es muy importante es que sea un material visualmente atractivo y claro. Entonces, nosotros tenemos un diseñador gráfico excelente, que es Alberto Guerra, y entonces él hizo este esquemita de cómo todo está conectado, ¿no? O sea, las actividades humanas y lo que pasa en el ambiente natural están conectados y a veces perdemos de vista que acciones en un lado pueden a la larga afectar las cosas que sí nos interesan que son nuestra prioridad. Entonces, por ejemplo, pues el turismo es algo muy importante y que haya más turistas y que haya más sitios para que se acomoden y que vengan más personas, pues es importante porque cada vez hay más demanda de espacios, se consumen productos, servicios, pero ese aumento de turistas, de pobladores, también implica un aumento de desechos, ¿no? Y si los desechos no se tratan adecuadamente, tanto los sólidos como los líquidos, pues además de que visualmente se afecta el paisaje, se ve mal, también va a haber una contaminación del agua que a la larga va a tener repercusiones, por ejemplo, en los organismos y entonces a lo mejor en cosas que impactan en la economía como la disponibilidad de especies para la pesca, ¿no? También, por ejemplo, el aumento de esfuerzo, el aumento de demanda de estos productos pesqueros, pues también pueden causar una sobreexplotación y entonces disminuyen y entonces vienen los problemas. El instalar infraestructura costera que no se debe o aumentar las construcciones y ponerlas en la duna costera, no respetar la duna y el manglar, pues también puede hacer que los eventos extremos causen más destrucción, ¿no? Nos afecten más, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso puede llevar a cambios, unos para bien, porque puede aumentar ciertas cosas de la economía, pero a la larga puede haber problemas. Por ejemplo, aquí ejemplificaron algo que es muy importante, que es un restaurante que era así como un ícono de CISAL, donde iban muchísimos estudiantes y personas locales, que cerró porque con todos estos cambios, CISAL se ha vuelto un lugar carísimo, ¿no? Las rentas están por los suelos y pues la renta de este restaurante subió estratosféricamente y tuvo que cerrar y moverse a otro lado, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios, pues no son algo que se quiera y no debemos de perder de vista todo está conectado y un ejercicio como la tarjeta de reporte nos da información para detectar los puntos en donde debemos de incidir para no llegar a este tipo de conflictos o a este tipo de escenarios, ¿no? Y además en la tarjeta de reporte vienen algunas cosas, recomendaciones, y acciones para mejorar, porque es muy importante, ¿no? No solo decir, esto está mal y esto está bien, sino algunas acciones, para mejorar, por ejemplo, la economía circular, ¿no? Aprovechar, reciclar, reutilizar desechos para otros productos, para formar otros productos, que haya participación ciudadana para conservar el socioecosistema, ¿no? O sea, dejarle claro a las personas que cada persona tiene que ver con la conservación y también aporta elementos para la afectación de la salud del ecosistema. Entonces es muy importante que estemos que nos quede claro que somos parte de ese todo, ¿no? No somos espectadores lejanos. La protección de especies es muy importante, ¿no? La disposición adecuada de residuos sólidos y líquidos. O sea, si CISAL sí tiene un problema de sitios donde la basura es impresionante, ¿no? Y la conservación de ecosistemas costeros, o sea, no perder de vista que los servicios ecosistémicos
también son importantes para mantener esas actividades turísticas, ecoturísticas, y entonces si el socioecosistema se degrada, ya no va a ser tan atractivo y entonces las cosas que ahorita son bollantes y la economía puede disminuir. También, ya no lo puse en esta presentación, pero en la tarjeta de reporte vienen historias de éxito. En concreto vienen dos. El Centro Chimay, que ahorita ya cambió de nombre, que fue fundado por Ana Castillo, que lamentablemente nos dejó el año pasado, que era muy importante para dar educación ambiental a los niños, sobre todo de CISAL, y para fomentar las vocaciones científicas. Y otro proyecto que es muy importante, que sigue hasta la fecha, liderado por la doctora Patricia Guadarrama de la Facultad de Ciencias, de la UNDI CISAL, que es Reciclando Dunas. Tiene un grupo de estudiantes y desde hace mucho tiempo están participando en la conservación de la duna, que es algo clave, ¿no? Ya lo vimos aquí con los indicadores. Y hay una serie de recomendaciones, ¿no? Usar dentro de la tarjeta, usar de manera responsable el agua potable, que haya programas de educación para la comunidad, que haya restauración ecológica en dunas, manglares y selvas, pero con enfoque participativo, o sea, que la sociedad participe y se apropie de esos valores que tiene el socioecosistema, identificar especies clave de flora y fauna que nos puedan dar información sobre la salud del ecosistema y por lo tanto se puedan incluir a lo mejor en futuras tarjetas de reporte. Inclusión de la comunidad local, pescadores, prestadores de servicio en la toma de decisiones y en el manejo del socioecosistema, y estrategia de planeación que haya estrategia, que haya planeación, que haya comunicación entre los 3 niveles de gobierno. Entonces eso también está plasmado en la tarjeta. Y pues ya, así como para terminar la presentación, aquí hay les quise presentar así rápidamente un poco los participantes para que tengan una idea de la variedad, ¿no? De personas que nos dieron su tiempo para poder participar en los talleres y generar este producto que para mi gusto es muy valioso. Aquí tienen así como todos los nombres, las fotos, todo eso está también en la tarjeta. El grupo operativo que fue clave, ¿no? Armando Carmona, Carol Granados, Ricardo Merlo, Deneb, que está aquí, que también participó, César Vázquez, Alberto Guerra, que es el diseñador, que es muy importante también, ¿no? Porque, les digo, tiene que ser un producto visualmente atractivo. Y ya como conclusiones de mi presentación es, sí se elaboró la tarjeta de reporte de CISAL de 2021, ahí la tienen. Y el estado de salud del socioecosistema es regular, o sea, calificación B, como se ve aquí. Se detectaron 3 indicadores con calificación mala. Es la marginación, que pertenece al grupo de economía, la presencia indígena, que pertenece al grupo de comunidad y cultura, y el índice hidroquímico, que pertenece al grupo de recursos hidrológicos. Los demás, pues la mayoría de los indicadores estaban en amarillo, en regular, pero sí tenemos algunos verdes. La información contenida de esta tarjeta de reporte surgió a partir de la interacción de actores de diferentes sectores, pero sí es importante recalcar que a pesar de nuestro esfuerzo por incluir a muchos, el sector académico sigue siendo el que dominó. Más del 50% de los participantes eran de este sector, igual o más del 50%. Se recomienda repetir periódicamente este ejercicio, entonces en 2 o 3 años estaría muy bien tener la tarjeta de reporte de CISAL 2024, 2025, aunque sea, y ver cómo va cambiando todo a través del tiempo y hacer los ajustes pertinentes para cada vez tener un documento más completo y más significativo para evaluar la salud del socioecosistema o del Observatorio Costero CISAL. Y pues la tarjeta está disponible en la página de Lanresc, eso es súper importante. Entonces ustedes la pueden descargar si entran a Lanresc, www.lanresc.mx, entran a publicaciones y dentro de las publicaciones hay un tipo específico que son las tarjetas de reporte. Ahí está la tarjeta de CISAL, ya está la de Celestún, próximamente va a haber de otros observatorios costeros, y está la que hicimos en 2017 de la costa de Yucatán, que fueron así nuestros pininos. Esa todavía le falta mejorar, pero pues
fue algo muy valioso, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Ahorita contesto las preguntas que, si hay cosas específicas que no puedo contestar, pues me llevo sus preguntas y pues me pueden escribir, ahí está mi correo, me pueden escribir y nos pueden ir a visitar a CISAL cuando quieran. Muchísimas gracias, Elsa, por esta presentación sobre el estado de salud de CISAL en Yucatán a través de esta tarjeta de reporte, que son las tarjetas de reporte que se están realizando con la iniciativa del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera a lo largo del país. Van a ser 7 en total y ahí vamos, estamos trabajando en ellas. Muchísimas gracias a todos los que han estado dejando sus comentarios y sugerencias en el chat. Les recuerdo que nos quedan 10 minutitos, entonces todavía pueden hacer algunas otras preguntas y les vamos a dar seguimiento. Y en unos momentos les vamos a pegar en cada uno de los chats en donde estamos transmitiendo, que es en LANRES, que es la página de LANRES, en UNAM, en Yucatán y también en la UNVICISAL, el enlace directo que nos acaba de mencionar la doctora para que ustedes puedan consultar, descargar y compartir las tarjetas de reporte, no nada más las de CISAL, sino todas las que acaba de mencionar la doctora Elsa, ¿ok? Entonces, hay algunas preguntas, hay algunos comentarios y voy a leerlos un poquito al azar. Ok, entonces nos pregunta Isaac, ¿cuáles actores clave considera que son los más involucrados en la mejora de los indicadores con menor puntuación y qué actores son los menos involucrados? Hijo, esa pregunta está bien difícil porque todos los actores son importantes. Yo la verdad, igual me voy a ver medio sesgada, pero obviamente la academia es importante porque para empezar nos da, nuestros estudios generan información y no siempre tenemos, o sea, como siempre los presupuestos son limitados, no siempre tenemos oportunidad de tener datos continuos. Entonces, obviamente los estudios son muy importantes. Yo creo que los actores que trabajan en las actividades en el sector turismo, por ejemplo, en las actividades ecoturísticas, también son muy importantes porque la visita de turistas a CISAL está creciendo muchísimo. Entonces es muy importante que se involucren en esto y que ellos contribuyan a la conservación, ¿no? Y pues obviamente los actores, el sector gubernamental es muy importante porque a fin de cuentas allí están muchos tomadores de decisiones y pueden transmitir y pueden aportar información que nos permita tener una mejor idea del estado de salud del socioecosistema y sobre todo yo creo que CISAL en particular, que es un sitio que se está desarrollando muchísimo y que está cambiando vertiginosamente, la participación de las autoridades va a ser clave para tratar de conservarlo y que no se vuelva así como que un desastre y la salud, o sea, que en la siguiente tarjeta de reporte tengamos más puntos rojos, ¿no? O ya no tengamos nada verde. Entonces, yo creo que esos son clave. ¿Quiénes no participan? Pues la verdad es que, pues ya vimos, de por sí es difícil involucrar a todos los sectores. El académico es el más entusiasta y el que está más, pues, digamos, en contacto con este tipo de actividades. En este caso, el taller también se realizó, pues, todavía en situaciones de pandemia, por eso se tuvo que hacer de manera virtual. Entonces, eso hace que algunos actores que son clave, que son locales, pues no hayan tenido una participación tan completa, pero Armando ahí ayudó mucho a hablar directamente con ellos, entonces sí se trató de incluir las opiniones de actores clave que no se pudieron conectar y participar en los talleres virtuales. Pero bueno, la verdad es que todos son importantes y ese es algo, una característica clave
del proceso para generar las tarjetas de reporte, que todas las opiniones cuentan, e invitamos inclusive, por ejemplo, a las maestras de las escuelas, ¿no? O sea, sí se hizo una lista y se trató de incluir de verdad a la mayoría de las personas, porque todas las opiniones son muy valiosas y el conocimiento del socioecosistema desde cada punto de vista es así como oro molido. Muchísimas gracias, Elsa, por también explicarnos que fue un taller virtual, pero que además se hizo el esfuerzo de contactar con los diversos actores de manera presencial, ¿no? Algunas personas, por la dinámica de su trabajo, bueno, pues no pueden estar conectadas en Internet y tienen una jornada laboral diferente, entonces sí se hizo un esfuerzo para ello. Voy a cambiar un poquito y ahora voy a preguntar sobre los indicadores, que es una pregunta que hace Manuel. Muchas gracias. ¿Actualmente existe alguna iniciativa para mejorar los indicadores que tienen bajas calificaciones? La verdad es que como tal así directamente, no. La idea ahorita es difundir esta tarjeta de reporte, hacérsela llegar a los diferentes actores. Si se acuerdan, los indicadores que tienen mala calificación tienen que ver con la calidad de vida en términos de marginación. Bueno, sobre todo ese, el de marginación. El de presencia indígena, yo no soy experta, ahora sí que ese no es mi área, pero bueno, la presencia indígena, que si hay personas que hablan una lengua indígena, etcétera, me parece que pues es algo que más bien nos refleja una situación demográfica y cultural. Esa no me preocupa tanto. La marginación sí, porque ya vimos que hay aspectos que no se están cubriendo, ¿no? Ya sea que el ingreso de las personas no sea el adecuado, al menos para cubrir las necesidades básicas, o que tengan problemas en educación, ¿no? Que no tengan acceso a la educación como debe de ser. Entonces, yo diría que ahí, a lo mejor por las actividades económicas que se están dando en CISAL, pues a lo mejor algunos habitantes han mejorado su ingreso, pero también luego ese crecimiento puede causar, por ejemplo, desplazamientos. Se está dando mucho que las personas venden su casa, porque ahorita los costos de los terrenos y de las viviendas son muy elevados, entonces venden su casa, pero a la vez yo me pregunto, esas personas que han vivido en CISAL toda su vida y que venden su casa, pues ¿a dónde se van a ir? ¿No? Entonces todo eso puede causar cambios socioeconómicos drásticos. Entonces no hay algo que se esté haciendo per se. Ahorita la idea es distribuir esta información, difundir y seguir haciendo estudios. Por ejemplo, el ANRESC está haciendo un estudio en términos del turismo y la pesca, y tenemos un proyecto que espero que lo podamos realizar próximamente para evaluar estos aspectos. Entonces, a lo mejor ahí podemos tener más información y a lo mejor esa información puede llegarle a las autoridades para mejorar esos puntos que están medio mal, ¿no? Y en términos de naturales, pues el índice hidroquímico es el que salió rojo. Ahí tenemos que hacer más estudios, o sea, la tarjeta de reporte fue un punto de partida, pero estamos haciendo muchos estudios. En septiembre tenemos otro muestreo en CISAL, estamos muestreando, tomando muestras de agua, de sedimentos, para tener una mejor idea de la calidad del agua. Entonces creo que ahí vamos a tener datos más robustos para tener una idea mejor de cómo está cómo está ese aspecto de calidad y cantidad de agua en el socioecosistema. Muchísimas gracias, Elsa, por la respuesta. Y voy a hacerte una pregunta que más o menos nos las has estado mencionando a lo largo de tu charla y también en estas últimas dos intervenciones en la sesión de preguntas y respuestas. Y habla sobre la capacidad de carga, y toda la gente que está llegando a CISAL, ¿no? Entonces, ¿qué tan vital sería determinar la capacidad de carga del ecosistema como información complementaria? Y es una pregunta de Alejandro. La verdad sí sería muy importante, aunque pues obviamente tampoco es algo fácil de hacer, ¿no? O sea, no es tan simple, porque pues es un ecosistema muy complejo, y habría que hacer muchos estudios que no forzosamente se pueden hacer rápido, y que además requieren
recursos, ¿no? Requieren dinero. Entonces, pero obviamente sí sería muy importante hacer un análisis más objetivo y claro de cómo está la capacidad en términos de cuántas viviendas, cómo está el manejo, por ejemplo, de todos los desechos, ¿no? Porque de hecho eso no debería de hacerse nada más en Cizal, esto se debería de hacer en Mérida, por ejemplo, que también está creciendo, y Mérida y sus alrededores, ¿no? Todo eso se debería de considerar. Pero en Cizal sí sería súper interesante empezar a tener ya mediciones de cuáles son los efectos de este aumento en el número de turistas y en el número de pobladores, ¿no? Tener esas estadísticas muy claras y medir estos indicadores, muchos de los que están en la tarjeta de reporte y a lo mejor algunos extra, para ver cuál es el efecto de la presencia de un mayor número de personas, del uso de los recursos y también de la modificación del paisaje, ¿no? Entonces, pero sí aclaro que claramente no es algo fácil de determinar, o sea, es algo que sí sería, que es ideal tener esa información, pero no es algo fácil de determinar. Y yo sí creo que la información que está en la tarjeta de reporte y lo que ahorita se está preparando, que es el documento que respalda, que es así como que el documento más grande, que ese no es para difundir, pero el que respalda eso que les presenté hoy en esta charla, eso también va a ayudar a determinar esa capacidad de carga y a ver dónde hay focos rojos que se deben de considerar. Muchísimas gracias. Justo hay una serie de comentarios sobre la capacidad de carga y hay un comentario del doctor Pablo que habla sobre que cuando pasan los habitantes de 2,000 a 8,000, más o menos, en Semana Santa y un poco menos en verano, y sabiendo que menos del 10% de las casas tienen fosas sépticas y menos aún biodigestores, por lo que todo el drenaje se va directo a la luna, perdón, a la duna. Entonces, pregunta, bueno, el comentario sigue más adelante, lo dejo para que por favor lo vean directamente en el chat. Pregunta si se dispersa y si diluye y se transporta muy rápido y por eso no se detecta nada o no estamos detectando nada porque no estamos yendo a hacer esos estudios. Fíjate que justo ese estudio es algo interesantísimo lo que dice Pablo. No sabemos, porque todavía no tenemos los datos, pero justo ahí en mi laboratorio, en el laboratorio de Ciencias Ambientales Costera, una alumna que además en esta presentación hay 2 fotos muy bonitas de ella, además de científica, es buena fotógrafa, Luz Sala. Ella está haciendo su tesis conmigo, ella estudia la licenciatura en Manejo Sustentable de Zonas Costeras y su trabajo de tesis lo planteamos con ese enfoque. O sea, ella hizo un muestreo en 2019, colectamos muestras de sedimento para medir esteroles fecales, entonces ahí podemos ver si hay un aporte de materia orgánica fecal de los humanos, tenemos una red de estaciones, en la de ella, desde su trabajo son como 14 estaciones en la zona marina y en la ciénega. Entonces, colectamos en Semana Santa, o sea, en mera Semana Santa, después colectamos entre el verano y la Semana Santa, después colectamos en verano, en agosto, e hicimos un muestreo a finales, así como a principios de diciembre. Entonces ahí tenemos diferentes épocas turísticas. Eso fue antes de la pandemia y fue antes de que todavía Cizal creciera mucho más, pero ya se veía un aumento en los turistas. Entonces, esos datos apenas los estamos procesando. Yo creo que Luz los va a tener a finales de este año, ya a lo mejor ya no se va a titular a principios del próximo año. Los vamos a tener y entonces eso nos va a dar una idea de qué pasos siguientes dar. Y también uno de mis alumnos, Manuel Parra, que está estudiando el posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, la maestría, él está muestreando en Cizal agua y sedimentos para medir esteroles y cafeína. Ahí sí no tenemos un muestreo diseñado para detectar épocas altas y bajas de turismo, porque la verdad es que es bien difícil hacer los muestreos y es muy caro lo que hacemos, pero al menos nos va a dar algo más de información para completar lo de Luz. Entonces, yo creo que en la siguiente tarjeta de reporte vamos a tener mucha más información de esto y la podemos enriquecer mucho más y además pues, para todas las actividades, los estudios de
de CISAL que realice el ANRESC, ¿no? Que CISAL es un observatorio costero muy afortunado porque la masa crítica de personas que participan en el ANRESC que están en CISAL es fuerte. Entonces, es un observatorio costero muy bien estudiado y yo creo que a corto plazo vamos a ver el resultado de ese esfuerzo, ¿no? De académico y ese esfuerzo mucho de la UNAM, ¿no? Porque pues la verdad es que las actividades de la UNAM en CISAL sí son, pues como es obvio, porque estamos ahí, sí es importante. Gracias. Y voy a cerrar con dos preguntas que están relacionadas. Te las voy a hacer juntas y tú nos dices cómo contestarlas, ¿no? Entonces, Mar nos pregunta que si sabemos, la opinión de la comunidad de CISAL sobre esta tarjeta. Y la última pregunta es por parte de Pablo, que dice, ¿de qué manera se pueden hacer más partícipes a los que viven todo el año en CISAL? Como por ejemplo ciencia ciudadana, ciencia participativa, y eso qué implica y si sería caro hacerlo, ¿no? Entonces creo que están relacionadas porque estamos hablando de la población. Entonces, adelante, Elsa, por favor. La verdad no sé bien cuál es la opinión, apenas estamos en proceso, ¿no? Tú sabes de eso, de poner unas lonas con la información, vamos a hacer, a lo mejor podemos aprovechar eventos que va a haber en CISAL próximamente, ahorita lo podemos platicar, pero va a haber una jornada de puertas abiertas, entonces a lo mejor ahí podríamos presentar la tarjeta, porque ahí sí van muchas personas locales, ¿no? Entonces esa podría ser una opción. La verdad es que como ahorita apenas estamos saliendo del aislamiento que nos causó la pandemia, pues todavía no se podían hacer este tipo de acercamientos con la comunidad. Entonces yo creo que en los meses siguientes va a haber un poco más de difusión para los de CISAL y yo supongo que también los estudios socioeconómicos que se van a realizar, encuestas y etcétera, a lo mejor no, se podría incluir algunas preguntas para tener una idea y medir un poco la opinión de las personas sobre este ejercicio, ¿no? Y lo de la ciencia ciudadana claramente es importante, digo, tú participas activamente en eso con lo de naturalista, si sales un sitio en el que ha habido muy buena respuesta, las fotos que sean las fotos, los registros son fabulosos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de la calidad del agua, también estamos haciendo nuestros primeros pasos para involucrar más a la sociedad en el monitoreo de la calidad del agua de su comunidad y lo queremos hacer en CISAL. De hecho, estamos haciendo ya los primeros pasos en CISAL, que es utilizar cebollas como indicadores de si la calidad del agua es buena o mala sin tener que medir todos los contaminantes, que es algo carísimo, ¿no? Entonces, estamos haciendo los primeros pasos y la idea sería involucrar, bueno, ahorita ya estamos involucrando a nuestros estudiantes y estamos estudiando la calidad del agua de CISAL, pero la idea sería a la larga involucrar, por ejemplo, a lo mejor a los estudiantes, no sé, de la secundaria, cosas así. Entonces, claramente, involucrar a la sociedad y la participación ciudadana en el monitoreo de la salud del socioecosistema CISAL es básico, porque obviamente cuando uno entiende que es parte y que puede aportar algo, es más fácil que quieras conservarlo y que lo entiendas, y etcétera. Entonces, claramente es algo importante. Tampoco es algo fácil de hacer con mayor la capacidad de carga, ¿no? Pero creo que estamos dando muchos pasos y hay muchos frentes de lo que se hace en CISAL. Los de ciencias, Nuno Simoes tiene también muchas actividades en las que involucra a la ciencia ciudadana. Nosotros estamos también dando nuestros pasos, entonces creo que vamos por buen camino. Ya hay proyectos que salieron, creo que también en el boletín, de monitorear las algas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí tenemos así como que ya un abanico de académicos que se están preocupando por involucrar a la ciudadanía en el monitoreo y en el estudio de los diferentes aspectos del socioecosistema. Entonces yo creo que es importante y que vamos en buen camino. Gracias. Toda esta información que está generando el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera lo pueden consultar en nuestra página. En la parte de aquí abajito están nuestras diferentes redes sociales y en la página está toda la información que nosotros
hemos ido recopilando a través de los trabajos, ahí como dice la doctora Elsa, algunos trabajos en curso, y también estamos elaborando talleres virtuales y talleres presenciales de ciencia ciudadana para aumentar el número de observaciones que pueden existir en CISAL, tanto de flora, fauna y algunos otros grupos biológicos. Muchísimas gracias, Elsa, por esta presentación. La verdad es que es bien bonito saber que todo lo que estamos haciendo está generando productos y nos da muchísimo gusto que la sociedad los esté conociendo. Ya les pegamos el enlace de las tarjetas de reporte de la página del laboratorio para que ahí son gratuitas, están en PDF, las pueden descargar. Les comento que el día de puertas abiertas, por si alguien anda en CISAL, es el 21 de octubre. Ya les estaremos haciendo llegar más información para que asistan no solamente a conocer el trabajo del laboratorio, sino en general todo lo que hace la unidad de la UNAM en CISAL en Yucatán. Y bueno, por mi parte sería todo. Elsa, no sé si tengas algún último comentario o vamos cerrando. No, muchísimas gracias por escucharme y por las preguntas. Y pues ya, como dijo Benet, entren a la página, descarguen la tarjeta y las otras tarjetas y compártanlas. Y como les dije, ahí está mi correo, cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier comentario, pues me pueden escribir y si yo no les puedo ayudar directamente, pues buscamos los contacto con la persona ideal para lo que me comenten. Y pues ya saben, están abiertas las puertas ahí de nuestra unidad en CISAI para que nos visiten. La verdad es que hay cosas muy interesantes y pues CISAI también, la verdad es un lugar muy bonito. Somos afortunados de trabajar ahí. Muchísimas gracias. A las últimas personas que, bueno, a los últimos comentarios que nos están llegando, no se preocupen, les vamos a dar seguimiento a todos ellos y les vamos a compartir el enlace a la doctora Elsa para que vea los saludos y las buenas felicitaciones que le han estado dando en el chat. No se preocupen, sí les vamos a dar seguimiento. Finalmente quiero invitarlos. La siguiente semana tenemos el seminario interinstitucional entre INAPESCA y el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Es la segunda sesión. Eh, Empieza a las 10 y ya me dijeron que no va a acabar a las 11, va a acabar como 11:30 porque va a haber dos ponentes. Entonces los esperamos el 26 de agosto del 2022. Aquí en este seminario sí pueden entrar directamente a la sala de Zoom y estar ahí presentes. Y también pueden estar a través de Facebook. Entonces estén atentos a nuestras redes sociales para que les compartamos los enlaces, tanto de Zoom como de Facebook. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos próximamente en otro webinario. Que estén muy bien y hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, buen fin de semana para todos. Gracias. Igual.